What's up, everybody? This is Teacher Israel from Evolution Series. And today, we will talk about vocabulary and verb conjugation. Remember that you have to do all your autonomous activities using your digital and printed books. Chicos, recordemos que esta es una lección extra debido a que nuestras semanas durante este parcial suman una más. Entonces vamos a aprovechar esta semana para dar un repaso a todo lo que es el vocabulario desde primero y también a lo que estaremos evaluando al final de este parcial, que es su lista de verbos con todas las conjugaciones. Comencemos. Ya les ha sido compartido por medio de PDF en los grupos de WhatsApp estas hojas que son el Mandatory Vocabulary, que es del primer semestre, y también lo que son las listas de verbos de segundo y cuarto. Recordemos que en este Mandatory Vocabulary, lo que ustedes tienen que hacer es únicamente realizar la traducción y memorizar todas estas frases que son de interacción escolar. Ahora bien, al final de esa hoja tenemos los números. Recuerden que en el libro digital están los videos donde ustedes pueden hacer repaso y entender cómo funciona este método de aprenderse los números. Estos son los únicos números que tendrán que aprenderse. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, then 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90. Y de ahí únicamente 100, 1000, and 1,000,000. Hay un video exclusivo donde se llama Expanded Notation o Expanded Form o Quotation, que explica precisamente cómo tanto en español como en inglés lo único que hacemos es ir formando números con estos números, con base en estos 30 números, ¿ok? Then, tenemos entonces las listas de vocabulario, en este caso esta, que es la de cuarto, donde ya tenemos los grupos. Recuerden que tenemos dos grupos para empezar. Remember that we have two verb groups, regular and irregular verbs, okay? The first 20 are the regular verbs, los primeros 20 son verbos regulares, and then from the 21 to 40, we have irregular verbs. Recordemos entonces que del 1 al 20 son verbos regulares en ambas listas, y del 21 al 40 son verbos irregulares. Ahora, recordemos también que para ayudarnos a la pronunciación de los verbos regulares, puesto que no queremos que ninguno suene a ed, tenemos ya los grupos. En verbos regulares es de pronunciación, en verbos irregulares de conjugación. De esto también, sus libros digitales tienen los videos apropiados, ¿ok? Para que hagan tantos repasos y ejercicios como puedan. Ahora, en cuanto a pronunciación, recuerden que los que tienen la T, pues la ED sonará a T, como cooked, cooked. Por supuesto, se escribe cooked, sí, pero nunca debe de sonar, se los dije. La primera regla es que si suena a ED, la pronunciación está mal. Entonces, cooked. Vamos a show. Showed. The. Cooked. Showed. Hate. Hated. Hated. No, hated. Hated. Como id. Cooked. Cooked. Showed. Hated. Ahora bien, los verbos irregulares tenemos aquí números 1, 2 y 3, que son a grandes rasgos en los tres grandes grupos que pueden conformarse en cuanto a conjugación. Por supuesto, hay muchos más grupos. Dentro de estos tres grupos podemos hacer divisiones todavía, pero estos son los grandes grupos en los que se puede. Es decir, grupo 1 solo tiene una forma, tanto en pasado como en pasado participio. Grupo 2 tiene dos formas. Grupo 3 tiene tres formas, es decir, presente, pasado, pasado participio, son diferentes las tres formas. Y vamos a ir viendo y desglosando cada uno de ellos y sobre todo también entendiendo cómo vamos a utilizarlos.
Let's begin. Primero, la primera columna que tenemos precisamente es la de infinitivo. Y si tenemos en infinitivo precisamente estas pequeñas letras o sufijos o prefijos o qué sé yo, si las tenemos aquí, son para darnos una idea de cuál es la conjugación en español. En este caso, si tenemos ar, ir, querrá decir que entonces este verbo es cocinar. ¿Qué tenemos que hacer en inglés para que este verbo que está en presente, o forma simple por así llamarlo, cook, se convierta en infinitivo? Pues lo único que tenemos que hacer es agregarle la T y la O. To cook. To cook. Ya no es cocinó, es cocinar. Y son las columnas que yo denomino fáciles. ¿Por qué? Porque a todos los verbos, absolutamente a todos se les hace lo mismo. Entonces tendremos to cook, tendremos to kiss, to like, to stop, to look, to drop, to watch, to show, to play, to close, to open, to enjoy, to love, to clean, to wait, to want, to hate, to taste, to end. Ahora bien, recuerden que el reto es que yo puedo elegir para que ustedes pasen esta actividad, que es un porcentaje de su calificación del tercer parcial. Recuerden que yo puedo elegir cualquier conjugación. Ejemplo, que yo dijera, ok, vámonos con el primero, to cook. Por supuesto, ustedes saben que la traducción al español es cocinar. Sí, pero ¿cómo hago una oración con cocinar? Yo no puedo decir yo cocinar, no suena bien. Yo estoy cocinar, no suena bien. Yo he cocinar, no, no suena bien. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues recordemos que tenemos en primer lugar, verb patterns. Verb patterns, ¿ok? En este caso, ¿qué serían los verb patterns? Tenemos aquí verbs followed by infinitives, que pueden ser afford, arrange, ask. Todos estos verbos recuerden que pueden seguir por infinitivos, por otros verbos. Ejemplo, I can't afford to buy the new car. She asked to come with us. He deserves to win the prize. I refuse to believe the story. O sea, tenemos aquí, de hecho, hay un error ahí de edición. Falta el apóstrofe y sobra la A. ¿Ok? Admito ese error. I can't afford to buy a new car, not the new car. ¿Ok? Entonces tenemos un verbo y después tenemos otro. She asked to come with us. He deserves to win the prize. I refuse to believe the story. Después tenemos de los que pueden ser por cualquiera, gerundio infinitivo. He continues studying. He continues to study. They like skiing. They like to ski. ¿Ok? Entonces ahí podemos utilizarlo ya. Pero no solo eso. Recordemos también, recordemos también que tenemos verbos en la lista de verbos que ya están ahí, que nos pueden servir de verb patterns. Por ejemplo, want. Entonces, el quiero, yo necesito, yo odio, me gusta, porque enseguida podemos trabajar con el ir. Entonces, yo quiero jugar el nuevo videojuego. I want to play the new video game. Pero también eso lo podemos hacer en pasado. I wanted to play. I wanted to play the new video game. Yo quería jugar el nuevo videojuego. Y en futuro, I will want to play the new video game. Pero no solo eso, chicos. Recordemos que estamos en cuarto semestre y en tercer semestre vimos futuro. Por lo tanto, vimos will, como aquí, pero también vimos going to. Y el going to, que inclusive yo les explicaba ya en un video aparte, el going to lo podemos interpretar como voy a, o el voy y el to ya pertenece al infinitivo del verbo. Entonces es verb to be, going, más infinitive, form of the verb. Entonces tenemos el I'm going to play, I'm going to clean my room, I'm going to study hard, or to study harder, ¿ok? Yo voy a jugar, yo voy a limpiar, yo voy a bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? En primer lugar, bueno, encontrar esos verbos que nos pueden servir
para el infinitivo y marcarlos en nuestra lista. No está penalizado. Recuerden que esto no está penalizado. Les dije, ¿pueden realizar marcas? Sí. ¿Traducciones? No. ¿Ok? Marcas e incluso auxiliares. Ahorita lo vamos a ver. Sí lo pueden utilizar, por supuesto. Entonces tenemos aquí ya los verbos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Para el pasado. Para el pasado tenemos verbos regulares. Como sabemos, a los verbos regulares les agregamos ed, ya lo tenemos, pero no solamente es para el pasado. Aquí ya podemos trabajar con estas dos. Ya podemos trabajar dos tiempos. El presente y el pasado, porque es exactamente la misma estructura. Es decir, solamente tengo sujeto, verbo y complemento. Si esa es la estructura, entonces también puedo utilizar el futuro, porque tengo sujeto, verbo, por supuesto, con el modal, el will, ¿ok? Para que proyecte el verbo al futuro, y complemento. Es la misma estructura. Y si lo tengo aquí, el will, ya tenemos todas las conjugaciones, lo único que hago, la otra columna fácil, como el infinitivo, solo tengo que agregarle algo a todos, es decir, el will. Si ya la tengo aquí, entonces lo único que hago es agregarle el will, pero no es al único, ni el infinitivo es al único al que le puedo agregar. Acuérdense que tenía también otra columna, que sería el pospretérito. Entonces, aquí, hasta aquí, por lo pronto, sería I cook the fish. Yo cocino, tiempo presente, aquí está. Yo cocino el pescado. I cook the fish. I cooked the fish. Pasado. En futuro, únicamente, I will cook the fish. Yo cocinaré. Pero siguiendo esa estructura, recuerden que tenemos el pospretérito, lo que decía, que únicamente el pospretérito aquí lo dice, la terminación es iría, es una suposición, un supuesto, lo utilizamos para otro tipo de oraciones, ¿ok? Pero aquí está, entonces sería yo cocinaría. Lo único que hacemos es agregarle en lugar del will, agregamos el would, es decir, el pasado, y se convierte en día, y quedaría como I would cook the fish, yo cocinaría el pescado o el pez, ¿ok? Ahora, pongan atención en esto. Únicamente sujeto, verbo, dependiendo la conjugación, y complemento. Oraciones simples, estructura simple. ¿Ok? Esta es una estructura simple. Por supuesto, aquí llevará el will y aquí llevará el would, pero sigue siendo una estructura simple. Por lo tanto, si hasta ahorita tenemos ya el infinitivo, tenemos el pasado, el futuro y el pospretérito, ya tendríamos 4 columnas, inclusive 5 con el presente, en las que podemos hacer cualquier conjugación, simplemente aprendiéndonos la traducción del verbo y sabiendo conjugarlo, porque sus listas de verbos estarán presentes en todo momento. No quiero que memoricen, quiero que entiendan. Quiero que entiendan cómo se hace la conjugación en el español, en el inglés, para qué nos sirve una, para qué nos sirve la otra, y no solamente se agarren haciendo oraciones sin sentido que a final de cuentas no van a recordar, sino que utilicen los verbos conociéndolos y que le pongan el complemento necesario para que sean situaciones reales. Ahora bien, para llegar al pasado participio, ahí nos dice que las terminaciones son ado, ido, tos, ocho. ¿Por qué ado, ido? Recuerden que siempre pongo el ejemplo de la gente que corrige sin saber por qué. Ay, niño, no se dice escribido, se dice escrito. ¿Y por qué? Ah, pues porque es un verbo irregular del participio en español, que las conjugaciones irregulares son tos, ocho, impreso y hecho. Yo no lo había sido, no, yo no lo había hecho o yo no lo he hecho. Aún no lo he impreso, ¿ok? Aunque también ya es muy aceptado que se diga imprimido, no hay problema. Pero esas son las terminaciones. Ahora bien, poniendo el ejemplo de los verbos regulares, lo único que hacemos como el pasado es agregar ed. Por lo tanto, cooked, cocinado. Pero pasa algo similar, dense cuenta, a cuando hablábamos del infinitivo. Cocinar, cocinado. No puedo decir yo cocinado.
Yo cocinado no tiene como que mucho sentido ni tiempo definido. Necesita de algo más. En el infinitivo necesitaba de un verb pattern o del going para que tuviera sentido. Es el que nos indicaba el tiempo verbal y la estructura. En este caso necesitamos de un auxiliar. Y el auxiliar será el have. Pero el have, como auxiliar, recordemos que el have significa haber, no tener. El tener es el verbo. Have es tener como verbo. Have como auxiliar es haber. Entonces aquí lo que nos dice es, I have cooked the fish. Yo he cocinado el pescado. She has cooked the fish. Ella ha cocinado el pescado. Porque recuerden que en presente, he, she e it modifican sus verbos, ¿ok? Si fuera en pasado, solo es had para todos. I had cooked the fish. Yo había cocinado el pescado. She had cooked the fish. Ella había cocinado el pescado. Es decir, tenemos el verbo, sí, pero tenemos el auxiliar. El auxiliar have en present tense for I, you, we, and they es had. Por he, she, and it es has. Sin embargo, y ahí lo tenemos, en pasado, I, you, we, they es had. Y dije que es para todos, entonces he, she, it también serán en had. Todos estarán en had. Y mi sugerencia es que escriba precisamente, ahí arriba de la lista de verbos tiene espacio, que ponga que son con el auxiliar have para que se acuerden que, sí, yo he limpiado, yo he jugado, yo había escrito, etcétera. Que recuerden, nada más pueden poner have, has y abajo had para que recuerden qué auxiliares se utilizan ahí. Esta es la lista de verbos en su totalidad. Bueno, al menos los verbos regulares de la lista de cuarto. Vamos a ver cómo entonces trabajaríamos cada oración. Primero, tendríamos para trabajar con infinitivo, tendríamos que marcar los verbos con los que podríamos trabajarlos. Ejemplo, like, es el tercer verbo. Vamos a trabajar cook, el primero. ¿Cómo quedaría esta oración? Muy sencillo. I want to cook dinner. Si utilizo el want, perdón, no utilizo el like, si utilizo el want y el cook, entonces sería I want to cook dinner. Yo quiero cocinar la cena. Ahora bien, siguiente columna. Si fuese el pasado, recordemos que es simple, sujeto, verbo, complemento. Lo único que necesito saber es la conjugación del cook. Es un verbo regular. Entonces, trabajamos con kiss, kissed, sujeto, verbo, complemento. Sujeto I, verbo kissed, complemento. My grandfather yesterday. Yo besé o le di un beso a mi abuelo ayer. Ok, I kissed my grandfather yesterday. Ahora bien, para el pasado participio, vamos a trabajar terminaciones ad oído, tos o cho, y ponemos, por ejemplo, el washed. Entonces, sabemos que wash es limpiar, perdón, lavar, ¿cuál limpiar? Lavar, pues vamos a hacer la conjugación, chicos, pero ¿cómo haríamos esa conjugación? A muchos de ustedes les cuesta trabajo entender cómo hacemos esa conjugación. Pues por descarte. Si no sé exactamente de lo que estoy hablando, si me falta práctica en esto, porque es cuestión de práctica, entonces lo hago por descarte. Hago lavado, lavido, lavato, lavazo, lavacho. Ninguno me suena más que lavado. Sí, ahora sí, lavado. Esa es la conjugación. Sin embargo, aún no me suena para sujeto, verbo y complemento. Yo lavado. Necesito de algo, necesito de un auxiliar. Lo que les decía hace un momento, escriban ahí arriba, have, has, abajo had, para que sepan que es yo he lavado o en pasado had, yo había lavado. I have washed my car 3 times. Yo he lavado mi carro 3 veces. I had washed my car. Yo había lavado mi carro. Siguiente columna. Gerundio, gerund.
La terminación en español entonces será ando, endo. Por ejemplo, jugar, jugando, ya que no se puede decir jugando. Hacemos por descarte y si no, automáticamente ya sabemos. Y sabemos que esta es una de las columnas fáciles que no había mencionado. Mencioné el futuro, mencioné el pospretérito, mencioné el infinitivo, pero el gerundio es igual de fácil, solamente que en lugar de un sufijo, en este caso pongo un prefijo, es decir, perdón, en lugar de un prefijo pongo un sufijo que sería el ing, el ing. Entonces, jugando, saltando, corriendo, sonriendo, todo eso se sustituye el ando y el yendo por el ing, es decir, al verbo base, play o el verbo en presente, agrego ing. Playing, jugando. Pero pasa lo mismo. Yo jugando, tú jugando, necesita algo más. ¿Qué es lo que necesita? Precisamente un auxiliar, que en este caso será el verb to be, como auxiliar. Por supuesto, el verb to be en la única forma que lo tenemos como be, tal cual, será en futuro y en pasado participio. Entonces, cuando será will be o been. Sin embargo, en presente es am, are, is, dependiendo del pronombre o la persona, y was, were, dependiendo de las personas, en pasado, singular o plural. ¿Ok? Entonces, si quisiera decir lo siguiente, I am playing Xbox in my house. Yo estoy, porque está en presente el verbo, yo estoy jugando Xbox en mi casa. I was, o sea, pasado, I was playing Xbox last night. Yo estaba jugando Xbox anoche. Por lo tanto, llevamos anotaciones, chicos, recuérdenlo. Llevamos las anotaciones aquí de marcar cuáles verbos me pueden servir para el infinitivo. Llevamos aquí la anotación del auxiliar have, has, had para el pasado participio y ahorita esta anotación del am, are, is, was, were. ¿Entendido para qué? Columna fácil totalmente. Will y would. Entonces, nuestra lista de verbos quedaría tal cual así. No me preocupa si ustedes hacen esas anotaciones. Lo que no quiero que hagan es anotar en español cada conjugación, porque no están aprendiendo nada. Entonces, nada más con que recuerden ar, er, ir, ado, ido, tos, ocho, ando, endo, iría, así de fácil entendemos cualquier conjugación que tenemos y puedo hacer cualquier oración. Por vocabulario no me preocupo, todos sabemos cómo se dice casa, carro, escuela. Tenemos muchísimas palabras desarticuladas que mencionamos a diario en inglés y que lo único que tenemos que hacer es darle sentido dentro de un complemento, recordando que el complemento de la oración no es más que una pregunta base, una WH question acerca del sujeto y del verbo. Yo estoy jugando. ¿Dónde? En el parque. Yo estoy jugando. ¿Por qué? Porque quiero cansarme. Yo estoy jugando con quién, con mi amigo, etcétera. Es decir, hacernos una pregunta y tenemos ya el complemento. Thank you.